Hay momentos en la historia de la humanidad que parecen envueltos en un silencio profundo, como si el cielo mismo contuviera el aliento. Uno de esos momentos ocurrió entre la crucifixión de Jesús y la gloriosa mañana de su resurrección. Es un lapso que muchos pasan por alto, como si no tuviera peso ni significado. Pero en realidad, ese silencio escondía una de las verdades más poderosas del Evangelio. Dios también trabaja en el silencio. Hoy, en este encuentro de fe y reflexión en Mañana con Dios, queremos adentrarnos contigo en ese tiempo en que todo parecía perdido, pero en realidad estaban haciendo la victoria más grande de la historia. Imagínate a los discípulos aquella tarde, sus rostros cubiertos de miedo, sus esperanzas esparcidas como hojas en el viento. La persona en la que habían depositado sus sueños, aquel que les habló de vida, de reino, de justicia, había sido brutalmente ejecutado. Pedro no podía mirar a nadie a los ojos. Juan, el más joven, apenas si podía contener las lágrimas. María, la madre de Jesús, con el corazón traspasado, sostenía el peso de un dolor que ninguna palabra humana puede describir. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Pero no era un vacío cualquiera, era un silencio sagrado. No era abandono, era preparación. Durante ese día y medio en que el cuerpo de Jesús reposó en la tumba, la tierra guardó luto. La naturaleza misma parecía acompañar el duelo. La luna llena de Pascua apenas se asomaba entre nubes sombrías. Los caminos estaban más desiertos que nunca. En las casas, las conversaciones eran susurros, y cada sonido parecía romper la tensión en el aire. Pero en lo invisible, en el corazón del misterio, algo indescriptible estaba sucediendo. Porque mientras los ojos humanos no veían nada, el mundo espiritual se estaba estremeciendo. No fue solo la muerte de un hombre, fue el sacrificio del Hijo Eterno. Y en ese silencio, en esa aparente inactividad, Jesús descendía a lo profundo del sufrimiento humano, no para quedarse allí, sino para redimirlo desde dentro. La tradición de la Iglesia nos habla de su descenso a los infiernos, no como una condena, sino como una misión de rescate. El Salvador, incluso en la muerte, fue en busca de los que esperaban redención desde los tiempos antiguos. Una procesión celestial marchaba en la sombra, liberando almas, proclamando esperanza. Los patriarcas, los profetas, los justos del pasado, oyeron por fin lo que habían esperado por generaciones. La promesa se había cumplido. Imaginar esa escena nos estremece. Abraham levantando la vista al escuchar una voz que rompe siglos de espera. Moisés, reconociendo en aquel que entra en el abismo al verdadero Cordero. David, que cantó salmos de esperanza, ahora canta junto a su Señor. ¡Qué misterio tan profundo! Mientras los soldados sellaban la tumba con piedra y autoridad romana, el reino de Dios estaba rompiendo las cadenas del pasado. Mientras los líderes religiosos pensaban que habían ganado, el cielo organizaba su victoria más gloriosa. En la superficie, todo parecía perdido. Pero el cielo nunca abandona sus promesas. Jesús, en su silencio, seguía hablando, no con palabras, sino con hechos eternos. Su cuerpo yacía inmóvil, pero su alma obraba con poder. La esperanza, aunque imperceptible, no estaba muerta. Estaba germinando como la semilla que cae en tierra. Y así como el invierno no es el fin, sino parte del proceso, ese sábado silencioso no era una derrota, sino el preludio de una resurrección imparable. La historia de la humanidad está llena de momentos en los que parece que todo ha terminado. Son esos días en los que el alma no encuentra respuestas, en los que la oración se siente como un eco que no vuelve, en los que uno se pregunta si Dios realmente escucha. Quizás tú, en algún momento de tu vida, también te has sentido así, como si estuvieras dentro de una tumba invisible, como si el peso del mundo cayera sobre ti y el cielo guardara silencio. Y sin embargo, es precisamente ahí donde el mensaje del Sábado Santo se hace carne. El silencio de Dios no es su ausencia,
es su modo misterioso de preparar algo nuevo. Ese día en Jerusalén, mientras los discípulos permanecían ocultos y temerosos, otros personajes también vivían su propio drama interior. José de Arimatea, un hombre de reputación y buena posición entre el pueblo, se había arriesgado pidiendo el cuerpo de Jesús para darle sepultura digna. Lo había colocado en un sepulcro nuevo, tallado en la roca, donde nadie antes había sido puesto. Lo hizo rápido, antes de que comenzara el descanso sabático. Pero no era solo un acto práctico, era un acto de fe. José, aunque no lo entendiera del todo, creía que aquel cuerpo no estaría allí para siempre. Nicodemo, aquel que había buscado a Jesús de noche para entender el nuevo nacimiento del que hablaba, trajo consigo una mezcla costosa de mirra y áloes. Él, que antes tuvo miedo de ser visto con el Maestro, ahora no temía mostrarse. Porque el amor, cuando es verdadero, vence al miedo. Mientras el mundo retrocedía, unos pocos avanzaban. Mientras la mayoría se hundía en la desesperanza, algunos encendían pequeñas llamas de fidelidad. No sabían que el tercer día llegaría. No sabían que la piedra sería removida. Pero su amor no dependía de resultados. Era amor gratuito, puro, nacido de la verdad que habían visto en los ojos del Nazareno. Y entonces, llegamos a la gran lección del Sábado Santo. Confiar sin ver, esperar sin certezas, amar aunque duela. El silencio de ese día no fue un vacío sin sentido. Fue el eco de una promesa en camino. ¿Cuántas veces en nuestra vida no entendemos lo que está pasando? ¿Cuántas veces pedimos señales, milagros, respuestas claras? Y sin embargo, Dios actúa también en la sombra. La historia de la salvación está tejida con hilos invisibles, pero firmes. Dios no improvisa. Su amor es paciente. Su plan es perfecto, aunque no lo comprendamos a primera vista. Quizás por eso la Iglesia nos invita cada año a vivir ese sábado como un momento de espera activa. No es un día para pasar rápido. Es un día para quedarnos con María, en silencio, meditando en el corazón. Ella, más que nadie, entendía que la oscuridad no era el final. En su alma dolida, brillaba todavía la promesa del ángel. Su reino no tendrá fin. Y aunque el mundo le gritara que todo había terminado, ella guardaba esperanza. Una esperanza silenciosa, sí, pero inmensa. Porque quien ha dicho, hágase en mí, a Dios, no se rinde fácilmente. Y así llegamos a ti, que hoy estás viendo este video. Tal vez tú también estés viviendo un sábado santo personal. Tal vez hay áreas de tu vida que parecen sin vida, sin respuestas, sin futuro. Pero escúchame bien. El hecho de que no veas movimiento no significa que Dios no esté obrando. Él trabaja en lo escondido, en lo profundo, en lo que tus ojos no pueden ver. Tu historia no ha terminado. El silencio no es el punto final. Es la pausa antes del milagro. Por eso, si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a que te unas a esta comunidad que crece cada día, Mañana con Dios. Suscríbete al canal si sientes que este contenido te ayuda a caminar con más fe, más paz, más esperanza. Pero más que solo suscribirte, queremos proponerte algo diferente. Comparte en los comentarios cuál ha sido ese Sábado Santo en tu vida. Ese momento de prueba, de silencio, de espera. ¿Y qué aprendiste allí? Porque al contar tu historia, puedes ser consuelo para alguien más. Tu voz puede iluminar el silencio de otro. Y eso también es evangelizar. No te pedimos que des like por rutina. Te pedimos que participes desde el corazón. ¿Te has sentido alguna vez como en una tumba emocional, sin salida? ¿Has experimentado la espera oscura antes de una nueva luz? Cuéntanos. Este espacio no es un canal cualquiera. Es una comunidad de almas que caminan juntas, que se levantan juntas, que creen, incluso cuando todo parece perdido. En el corazón de ese sábado, donde todo parecía en pausa, la tierra seguía girando. Las rutinas del mundo continuaban, pero algo distinto vibraba en el aire. Era como si el universo entero contuviera el aliento.
Y mientras las autoridades religiosas se aseguraban de sellar la tumba y colocar guardias, intentando apagar cualquier esperanza, el cielo preparaba su momento más brillante. En el mundo invisible, se tejía la mayor victoria jamás vista, la derrota definitiva de la muerte. Pero, ¿qué pasó con los discípulos ese día? No hay muchos detalles en los evangelios sobre ese sábado, y eso no es casualidad. Lo que no se cuenta también habla, nos permite entrar en el misterio, nos lleva a imaginar el torbellino de emociones que vivieron. Pedro, por ejemplo, seguramente revivía su negación con lágrimas silenciosas. Había prometido fidelidad hasta la muerte, y cuando llegó el momento, huyó. ¿Cómo se perdona uno a sí mismo después de eso? ¿Cómo mira uno a los demás a los ojos? El sábado fue, para Pedro, el día de la vergüenza, pero también el inicio de su redención. Porque cuando uno toca fondo, puede comenzar a construir desde los escombros. Juan, el más joven, aquel que estuvo al pie de la cruz junto a María, quizás vivía en un torbellino de preguntas. ¿Y ahora qué? ¿Qué significaban todas aquellas palabras del Maestro sobre resurrección, vida eterna, reino de Dios? Todo parecía inconexo. Pero Juan tenía algo que los otros no: la experiencia de haber sostenido a María. Y eso lo transformó. En medio de la confusión, tener cerca a quien cree con el corazón entero puede mantenerte en pie. Y María Magdalena, ¡ay, cuánto puede enseñarnos su historia! Había sido rescatada de un pasado oscuro, sanada por el amor de Jesús. Para ella, Jesús no era un maestro más, era su libertad, su renacer, su nuevo nombre. El sábado fue para ella el día más largo, la noche más espesa, pero su fidelidad no se apagó. Por eso sería recompensada de un modo único al amanecer del domingo. Pero no nos adelantemos todavía. Volvamos a ese sábado, ese día sagrado de reposo. Mientras todo parecía quieto, las mujeres preparaban perfumes y aceites, no para embalsamar una esperanza, sino como último acto de amor. A veces, lo que hacemos en medio del dolor, aunque parezca pequeño, es gigantesco en el reino de Dios. Preparar un ungüento, esperar en silencio, quedarse cerca, no rendirse. Eso también es oración. Eso también es resistencia. ¿Y tú, que estás escuchando este mensaje, te has preguntado alguna vez cómo espera un corazón herido? ¿Cómo se sigue creyendo cuando la evidencia parece contraria? El Sábado Santo es escuela de fe madura. Nos enseña que el amor verdadero no necesita recompensa inmediata, que la esperanza profunda no es ingenuidad, sino firmeza, que la oscuridad no tiene la última palabra, aunque grite más fuerte por un tiempo. En nuestra vida cotidiana, todos vivimos momentos de tumba sellada, proyectos que no salieron, relaciones que se rompieron, sueños que parecían promesa divina y se estrellaron, enfermedades que interrumpieron todo, soledades que dolieron hasta los huesos. En esos momentos, la tentación es grande: rendirse, cerrarse, endurecer el corazón. Pero el Sábado Santo nos ofrece otro camino, el de la fidelidad silenciosa, el de la espera valiente, el de seguir amando aunque no veamos resultados. Quizás alguien te falló. Quizás fue tu propia historia la que se quebró. Pero si has llegado hasta aquí, si estás escuchando este mensaje, es porque en el fondo de ti aún queda una chispa, y esa chispa basta. Dios no necesita grandes fuegos para comenzar. Le basta una llama tenue para encender un nuevo amanecer. El silencio de Dios no es olvido, es germinación. Es como la semilla en la tierra. Nadie la ve, pero está viva, creciendo, abriéndose paso, rompiendo la oscuridad. El Sábado Santo nos invita a confiar en ese proceso invisible, a no arrancar la semilla antes de tiempo, a cuidar el alma mientras todo parece detenido, porque la resurrección no es solo un hecho histórico, es un modo de vida, y comienza en lo más profundo del alma cuando decidimos esperar con fe. El amanecer del domingo no trajo trompetas ni fuegos artificiales.
Fue, como tantos días, silencioso, discreto, casi desapercibido. Pero en ese instante se rompió el tiempo. El mundo volvió a respirar. Y fue una mujer, una sencilla mujer que no era teóloga ni experta en escrituras, quien se convirtió en la primera testigo de la resurrección. María Magdalena, con los ojos todavía hinchados de llorar, fue al sepulcro mientras aún estaba oscuro. No esperaba milagros, solo quería estar cerca del cuerpo del que le devolvió la vida. Y esto es lo sorprendente. Dios no espera a que tengamos todo claro para revelarse. Se deja encontrar por los que buscan con amor, aunque no comprendan. María no tenía respuestas, pero tenía fidelidad. Y eso bastó. Al ver el sepulcro vacío, su corazón se desorientó aún más. Pensó que alguien se había llevado el cuerpo. Su dolor, lejos de desaparecer, se agudizó. Ni siquiera podía despedirse, pero justo ahí, en el abismo de su confusión, sonó su nombre. María, nada más, una palabra, pero dicha con la voz que ella amaba, con el tono que reconocía incluso con los ojos nublados por el llanto. Y ahí ocurrió lo impensable. Ella se volvió. «¡Raboni!», dijo. «Maestro». Su maestro no estaba muerto, estaba vivo. No solo había vencido la muerte, sino que la había vencido por amor. No era una victoria abstracta, era una victoria íntima, personal. Y María, aquella mujer antes rechazada, fue la mensajera de la esperanza para los apóstoles. ¿Cómo se explica que Jesús haya elegido a alguien como ella para tan grande encargo? Porque el Evangelio no funciona con méritos humanos, funciona con el corazón. Y el corazón de María estaba encendido. Ella había amado mucho, y por eso le fue confiado mucho. Esta escena nos enseña que la resurrección no es un premio para los perfectos, sino una revelación para los que buscan con sinceridad. Que el amor auténtico tiene ojos para ver incluso en la penumbra. Imagina a los discípulos cuando escucharon las palabras de María. Algunos no creyeron, otros corrieron al sepulcro. Pero lo que cuenta es que la esperanza comenzó a despertar, como si una llama comenzara a pasar de vela en vela. La fe que estaba adormecida empezó a encenderse otra vez. Y eso es lo que hace Jesús resucitado. No obliga, no impone, no arrasa. Se deja ver, se deja tocar, se deja amar. Y aquí está la belleza del cristianismo. No seguimos a un recuerdo, ni a una filosofía, ni a una serie de valores. Seguimos a una persona viva, alguien que venció el sepulcro y que sigue buscando corazones abiertos. La resurrección no es una página pasada, es una presencia constante, una fuerza nueva que transforma lo ordinario. Y si Jesús está vivo, entonces la historia no ha terminado. Entonces no todo está dicho. Entonces lo imposible puede suceder. La tumba no es el final, sino el inicio de una nueva etapa. Y esto cambia radicalmente la manera en que miramos la vida, el sufrimiento, la pérdida. Porque lo que parecía derrota en realidad era victoria disfrazada. Piénsalo. ¿Cuántas veces en tu vida algo que parecía roto se convirtió en bendición? ¿Cuántas veces una etapa difícil te hizo más fuerte, más sabio, más compasivo? La resurrección no solo ocurrió hace 2000 años. Ocurre cada vez que alguien decide creer de nuevo. Cada vez que alguien se levanta del suelo. Cada vez que una madre reza por su hijo. O un enfermo ofrece su dolor. O alguien elige perdonar en lugar de odiar. ¿Y tú, que estás escuchando este mensaje, cómo estás viviendo tu propio camino de resurrección? ¿Hay en tu vida sepulcros que necesitan ser abiertos? ¿Hay heridas que esperan ser tocadas por el resucitado? Jesús no aparece en medio de un espectáculo. Se hace presente en la intimidad de tu historia, ahí donde pocos miran, donde tú apenas entiendes. Ahí quiere encontrarte. Antes de continuar, quiero invitarte a algo especial. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si algo de lo que has escuchado ha resonado contigo, te pido un favor sencillo pero muy valioso. Suscríbete al canal Mañana con Dios. Este espacio existe para ti, para acompañarte en tu fe,
para recordarte que no estás solo. Cada suscripción es como una vela encendida en esta gran comunidad de esperanza. Y si puedes, deja en los comentarios algo que te inspire. ¿Qué parte de este mensaje te habló al corazón? ¿Hay alguna tumba que estás esperando ver abierta? ¿Alguna palabra que quieras compartir con otros que, como tú, están caminando entre la oscuridad y la luz? No lo hagas por rutina, hazlo como un gesto de fe, porque a veces una palabra tuya puede ser justo lo que otro necesita leer para no rendirse. Los discípulos, aún encerrados por el miedo, apenas podían procesar lo que habían oído. Pedro y el otro discípulo habían corrido al sepulcro y vieron los lienzos en el suelo. Juan, al ver, creyó. Pero creer no siempre significa entender. A veces, la fe va delante del entendimiento. Es como caminar con los ojos vendados, pero sabiendo que quien te guía es digno de confianza. Y eso es lo que mantenía unidos a los discípulos. La confianza en que, aunque no comprendieran, Jesús no los dejaría solos. Mientras tanto, en otro rincón del camino, 2 discípulos caminaban hacia una aldea llamada Emaús. Iban cabizbajos, sumidos en sus pensamientos. Les dolía la cabeza, el corazón, la esperanza. Hablaban de todo lo que había pasado en Jerusalén y se les notaba la decepción. Habían soñado con un Mesías poderoso, con una redención visible, política incluso. Pero aquel en quien creyeron terminó crucificado como un delincuente. Y ahora, además, había rumores extraños sobre que estaba vivo. ¿Qué pensar de todo aquello? Y en medio de esa tristeza, Jesús se acercó. Pero no lo reconocieron. Porque muchas veces, cuando el alma está herida, incluso lo divino se vuelve irreconocible. Jesús camina con ellos, les pregunta, los escucha. No les reprocha su falta de fe, no les exige nada. Les deja hablar. Es un Dios que no interrumpe, que no grita, que no impone. Es un compañero silencioso, paciente. Y poco a poco, como un maestro que respeta el ritmo del discípulo, empieza a explicarles las Escrituras. Les muestra cómo todo tenía sentido, cómo el sufrimiento del Mesías era parte del plan, cómo la cruz no era un fracaso, sino el camino a la gloria. Y algo empezó a arder en sus corazones. No sabían por qué, pero sus pasos se hicieron más firmes, sus pensamientos más claros. Y al llegar a Emaús, le suplicaron que se quedara, porque hay momentos en que uno intuye que ha encontrado algo demasiado valioso para dejarlo pasar. Y Jesús accede. Entra con ellos, se sienta a la mesa, toma el pan, lo bendice, lo parte. Y en ese instante, lo reconocen. No fue con grandes señales, fue en un gesto cotidiano, en la cena compartida. Ahí se les abrieron los ojos, y justo entonces desapareció de su vista. ¿Qué significa esto? Que Jesús resucitado no se queda para ser controlado. No es una figura de museo, es presencia viva que aparece cuando la fe está dispuesta y desaparece cuando el corazón ya ha sido encendido. Porque no vino a resolverlo todo por nosotros, sino a enseñarnos a caminar con Él. Y ese reconocimiento en el partir. El pan es el corazón de la vida cristiana. Cada vez que participamos en la Eucaristía, revivimos Emaús. Cada misa es ese momento. Escuchar la palabra y reconocer al resucitado en el pan. Los 2 discípulos no dudaron. Aunque ya era tarde, aunque el camino era peligroso de noche, regresaron corriendo a Jerusalén. No podían callar lo que habían visto. Y eso es la fe verdadera. No se guarda, se comparte. No es un secreto, es una llama que se contagia. Y cuando llegaron, los demás discípulos también tenían algo que decir. Es verdad, el Señor está resucitado y se le ha aparecido a Simón. Imagina ese momento. Una habitación cerrada, llena de incertidumbre, y de pronto brotes de esperanza por todas partes. Historias entrelazadas, testimonios que se suman. María, los de Emaús, Pedro. Y sin embargo, aún faltaba algo. Porque escuchar que otros lo han visto no siempre basta.
Uno necesita su propio encuentro. Y entonces ocurrió. Con las puertas cerradas, con los corazones todavía temblorosos, Jesús se hizo presente. No tocó la puerta, no gritó desde fuera, estaba ahí, en medio, vivo, real. Y sus primeras palabras no fueron reproche ni juicio, fueron paz. La paz con vosotros, no una paz cualquiera, sino esa que calma el alma, que apaga la tormenta interior. Y les mostró sus manos y su costado. No ocultó las heridas, porque las heridas también forman parte de la gloria, porque la resurrección no borra el sufrimiento, lo redime. Y en ese encuentro, los discípulos pasaron del miedo al gozo. Ya no era solo la fe de María, ni el ardor de los de Emaús, ni el testimonio de Pedro. Era Jesús mismo frente a ellos, devolviéndoles la misión. Como el Padre me envió, así os envío yo. No les pidió explicaciones. No les hizo un examen de fidelidad. Les confió la tarea de continuar lo que Él había empezado. Y como no podían hacerlo solos, sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Les dio el aliento divino. Y así, aquellos hombres temerosos se convirtieron en testigos valientes. Sin embargo, no todos estaban presentes en aquel primer encuentro. Tomás, uno de los 12, no estaba allí cuando Jesús se apareció. Y cuando regresó y escuchó lo que los otros le contaban, su corazón se llenó de dudas. No es que no creyera en sus amigos, es que su dolor era tan profundo que no podía permitirse ilusionarse. Había visto cómo crucificaron al Maestro, cómo todo su mundo se desmoronaba, y ahora le pedían que creyera que estaba vivo. Tomás no quería aferrarse a una esperanza que pudiera romperse de nuevo. Pidió una prueba. Dijo que no creería hasta ver con sus propios ojos, hasta tocar con sus propias manos. Y en esa frase no había rebeldía, sino una súplica. A veces, la incredulidad no es una decisión voluntaria, sino una herida abierta. Y Dios, que conoce nuestros corazones, no rechaza esas dudas sinceras. 8 días después, Jesús volvió a aparecerse. Las puertas seguían cerradas como antes, pero eso no fue obstáculo para el resucitado. Entró de nuevo en medio de ellos. Y una vez más, sus primeras palabras fueron: la paz con vosotros. Y entonces, con infinita ternura, se dirigió a Tomás, no con reproches, no con distancia, le ofreció exactamente lo que él había pedido. Le mostró las manos y el costado. Le invitó a tocar. Le dijo: no seas incrédulo sino creyente. Y en ese momento, Tomás cayó de rodillas. No necesitó más. El solo hecho de ver que Jesús lo entendía, que había escuchado su clamor, fue suficiente. Su respuesta fue una de las confesiones de fe más profundas de todo el Evangelio. Señor mío y Dios mío. Jesús, entonces, dijo algo que ha resonado a lo largo de los siglos. Dichosos los que creen sin haber visto. No era un reproche para Tomás, sino una bendición para todos nosotros que no estuvimos allí, que no vimos con nuestros ojos, pero que aún así creemos. Porque la fe verdadera no necesita pruebas visibles, sino una apertura del corazón. Y eso es algo que cada persona descubre en su camino, en su propio ritmo, como Tomás, como los de Emaús, como María en el jardín. Después de estos encuentros, Jesús siguió apareciéndose a sus discípulos en distintas ocasiones. Ya no con la misma frecuencia, pero sí con la misma intensidad. Una de esas veces fue junto al lago de Tiberíades. Pedro, el mismo que lo había negado 3 veces, había vuelto a lo que conocía: la pesca. Junto con otros discípulos, pasó la noche en el agua sin atrapar nada. Era como si todo lo aprendido, todo lo vivido con Jesús, se hubiera esfumado. Volver a pescar era una forma de decir: no sé qué hacer ahora, todo ha cambiado. Pero al amanecer, un hombre en la orilla les preguntó si tenían algo que comer. Ellos respondieron que no. Entonces, el desconocido les dijo que echaran la red al lado derecho de la barca, y lo hicieron casi sin pensar. Y al instante,
las redes se llenaron de peces. Fue entonces cuando uno de ellos exclamó: ¡Es el Señor! Pedro, al oírlo, se lanzó al agua. No esperó, no calculó. Su amor por Jesús era más fuerte que su vergüenza, y cuando llegaron a tierra, vieron que el Señor ya había preparado fuego, pan y pescado. No necesitaba lo que ellos traían. Él ya los estaba esperando con lo necesario. Este encuentro es una de las escenas más hermosas del Evangelio. Jesús, resucitado, no está en un trono de gloria, sino cocinando en la orilla de un lago. No les da un discurso teológico, les ofrece desayuno. Porque el amor se muestra en lo simple, en preparar comida para el otro, en recibir sin exigir. Y después de comer, Jesús llamó aparte a Pedro, no para reprocharle su negación, sino para restaurarlo. Le preguntó 3 veces si lo amaba, una por cada negación. Y Pedro, dolorido, le respondió que sí, no con la seguridad de antes, sino con humildad. Y Jesús, en lugar de decirle, «Te perdono», le confió su rebaño. «Apacienta mis ovejas». Es decir, Jesús no solo perdona, sino que confía, no solo restaura, sino que envía. Y eso es algo que transforma. Pedro pasó de ser el que negó, al que fue encargado de cuidar. Porque así actúa Dios. Convierte nuestras caídas en cimientos, y este Pedro restaurado será el que más adelante dará su vida por el Evangelio, con un corazón que ya no teme, porque ha sido amado profundamente. Cada una de estas apariciones del resucitado tiene un mensaje particular. En Emaús nos enseña a encontrarlo en la palabra y en el pan. Con Tomás nos muestra su misericordia ante nuestras dudas. En el lago revela su ternura y su confianza. No hay una sola manera de encontrar a Jesús resucitado. Él se adapta a cada historia, a cada corazón. Es un Dios cercano, que se deja ver cuando el alma está dispuesta. Y hoy también se aparece. No físicamente, como entonces, pero sí en gestos, en palabras, en personas. Se aparece cuando alguien consuela a otro, cuando se perdona de corazón, cuando se parte el pan con el hambriento, cuando se acompaña al que sufre. Jesús está vivo y actúa a través de nosotros. Y eso nos recuerda que la Pascua no es solo un recuerdo, sino una presencia que sigue encendiendo corazones. Después de aquellos días en los que Jesús se manifestó resucitado a sus amigos más cercanos, se produjo una nueva etapa en la vida de sus discípulos. La espera. Una espera activa, llena de oración, dudas, silencios compartidos y recuerdos intensos. Jesús les había dado instrucciones claras, que no se alejaran de Jerusalén hasta recibir el don prometido por el Padre. No sabían exactamente cuándo ni cómo ocurriría eso, pero lo esperaban con un corazón que ardía con la certeza de que algo grande estaba por llegar. Esa promesa, el Espíritu Santo, era el cumplimiento de todo lo que Jesús les había anticipado. Y mientras tanto, se reunían en el cenáculo, ese lugar tan cargado de historia. Allí habían celebrado la última cena, habían experimentado el miedo, y ahora vivían en comunidad, unidos por la fe, sostenidos por la esperanza. Entre ellos estaba María, la madre de Jesús, discreta y fuerte, como siempre. No hablaba mucho, pero su sola presencia era un faro. Ella también esperaba. Sabía mejor que nadie lo que significaba confiar en lo invisible. Mientras tanto, la vida en Jerusalén seguía. El bullicio del mercado, los rezos en el templo, los soldados en las calles. Todo parecía normal, como si nada hubiese cambiado. Pero para ese pequeño grupo de creyentes, el mundo ya no era el mismo. Habían visto al resucitado. Sabían que la muerte había sido vencida. No entendían todo, pero sabían que estaban en el umbral de algo nuevo. Y eso bastaba. Durante esos días, eligieron a alguien para reemplazar a Judas, que había dejado un vacío doloroso en el grupo. Tras orar y discernir, escogieron a Matías. No fue una elección al azar, sino un gesto de fidelidad. Querían continuar la misión tal como Jesús la había comenzado.
Ser 12 de nuevo tenía un profundo simbolismo, una señal de que la historia no se detenía, de que la comunidad seguía viva. Y entonces llegó el día de Pentecostés. Estaban todos juntos en un mismo lugar, cuando un estruendo, como el de un viento impetuoso, llenó la casa. Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. No fue un espectáculo externo, sino una experiencia interna y profunda. El Espíritu Santo descendió con poder y los llenó de una valentía que no conocían. Empezaron a hablar en distintas lenguas, a proclamar con alegría las maravillas de Dios. Con fuerza y claridad, explicó lo que estaba ocurriendo. Citó al profeta Joel, habló de Jesús, de su muerte y resurrección, y proclamó que todo aquello era obra de Dios, y su palabra tocó profundamente a quienes le escuchaban. No fue un discurso elaborado, sino un testimonio vivo. Les habló desde su experiencia, desde su herida sanada, desde su fe restaurada. Y ese día, unas 3,000 personas se unieron a la comunidad. La iglesia nacía en ese instante, no como una institución fría, sino como una familia encendida por el Espíritu. Compartían lo que tenían, se reunían para orar, escuchaban las enseñanzas de los apóstoles y partían el pan juntos. Vivían con alegría y sencillez. No tenían templos ni estructuras, pero sí una fuerza interior que nada podía detener, porque el mismo Espíritu que había resucitado a Jesús ahora vivía en ellos. Y así comenzó una nueva etapa, la expansión del Evangelio. Ya no estaban escondidos, salieron a las plazas, a los caminos, a las casas. No tenían miedo. Sabían que no estaban solos. El resucitado estaba con ellos, aunque no lo vieran con los ojos. Y ese fuego del Espíritu los impulsaba a cruzar fronteras, a abrazar a todos, sin distinción, hombres y mujeres, ricos y pobres, judíos y gentiles. Todos eran bienvenidos. Uno de los momentos más hermosos de este tiempo inicial fue la curación del paralítico en la puerta del templo. Pedro y Juan subían a orar cuando un hombre, que no podía caminar desde su nacimiento, les pidió limosna. Pedro, mirándolo con ternura, le dijo: «No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús, levántate y anda». Y el hombre se levantó, sus pies se fortalecieron, y entró en el templo saltando y alabando a Dios. Este signo no solo atrajo la atención de muchos, sino que simbolizó algo más profundo. El Evangelio no solo consuela, también transforma. No se trata solo de hablar de Dios, sino de permitir que su poder actúe en la vida concreta de las personas. Y esa fue siempre la misión de los primeros cristianos: anunciar con palabras y con hechos. No eran predicadores profesionales, ni expertos en retórica. Eran testigos. Y eso es lo que el mundo necesita hoy también. Querido amigo, querida amiga, si estás viendo este vídeo hasta aquí, permíteme hacerte una invitación muy especial. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sientes que algo dentro de ti se ha encendido al recordar que no estamos solos, que el Espíritu actúa hoy como entonces, te invito a que formes parte de esta comunidad. Suscríbete a Mañana con Dios, porque este espacio es también tu casa. Aquí compartimos esperanza, fe sencilla, y caminamos juntos. Y además, déjanos en los comentarios una señal viva de que estás con nosotros. ¿Qué fuego has sentido hoy en tu interior? ¿Dónde has experimentado a Dios en tu vida? No hace falta escribir mucho. Una palabra basta. Estoy aquí. Yo creo. Gracias, Señor. Algo que diga: el Evangelio sigue vivo. El viento de Pentecostés no se apagó con los días. No fue un momento fugaz, sino el inicio de una vida nueva para todos los que se dejaron tocar por el Espíritu. Aquel fuego invisible siguió empujando a la comunidad hacia caminos inesperados, rompiendo miedos, prejuicios, fronteras culturales y religiosas. Fue así como el Evangelio comenzó a expandirse más allá de Jerusalén, alcanzando otras ciudades, otros pueblos, otras historias. Entre los primeros en recibir esta nueva fe estaban personas sencillas, trabajadores de oficios humildes,
madres de familia, jóvenes que soñaban con un mundo distinto. No eran grandes sabios ni figuras prominentes, y sin embargo, su testimonio era poderoso. Vivían de una forma que llamaba la atención. Compartían sus bienes, cuidaban a los más débiles, perdonaban sin rencor, oraban con sinceridad. En un mundo dividido por intereses y clases sociales, ellos proponían una fraternidad radical. Uno de los momentos clave en esta expansión fue el encuentro entre Pedro y Cornelio. Cornelio era un oficial del ejército romano, un hombre respetado por su generosidad y su búsqueda sincera de Dios. Hasta entonces, la comunidad cristiana era casi exclusivamente judía, y se pensaba que los gentiles, los que no pertenecían al pueblo de Israel, debían cumplir ciertas reglas para ser admitidos. Pero el Espíritu tenía otros planes. Pedro, tras una experiencia interior intensa, comprendió que Dios no hace distinciones entre personas. Cuando llegó a la casa de Cornelio y vio su fe, no dudó en bautizarlo junto con toda su familia. Fue un gesto valiente, casi escandaloso para algunos, pero necesario. Aquello abrió definitivamente la puerta del Evangelio a todo el mundo. No había que cambiar de cultura ni convertirse en otra cosa, solo abrir el corazón. Mientras tanto, otro personaje empezaba a destacar con fuerza en esta historia: Pablo. Antiguamente llamado Saulo, había sido uno de los más fervientes perseguidores de los cristianos. Su historia es la prueba de que nadie está fuera del alcance de la gracia. En su camino hacia Damasco, donde iba con intención de arrestar a seguidores de Jesús, fue derribado por una luz intensa y escuchó una voz que lo interpelaba. ¿Por qué me persigues? Ciego durante unos días, fue llevado de la mano hasta la ciudad. Allí, un discípulo llamado Ananías, que al principio dudó, con razón, fue enviado por el Señor para curarle y bautizarle. Saulo recobró la vista, pero no solo la física. Empezó a ver la vida con nuevos ojos. Desde entonces, fue conocido como Pablo y dedicó el resto de su existencia a anunciar a Cristo por todo el mundo conocido. Su camino no fue fácil. Fue rechazado, perseguido, encarcelado. Muchas veces tuvo que partir de cero, hablar a personas que no compartían su lengua ni su mentalidad, pero nunca se rindió. Estaba convencido de que la buena noticia de Jesús era para todos. Por eso escribió cartas, formó comunidades, acompañó a otros en la fe. Su teología profunda nació del encuentro personal con el resucitado y de la experiencia concreta de las comunidades. En una de sus cartas, escribió algo que sigue resonando con fuerza hoy. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. En un mundo fragmentado, esas palabras eran una revolución, y lo siguen siendo. Porque el Evangelio no es un mensaje para unos pocos, ni una filosofía más. Es una forma de vivir en la que cada persona vale, cada historia cuenta, cada vida importa. Una de las características más hermosas de las primeras comunidades cristianas era la mesa compartida. No solo partían el pan en el sentido espiritual, sino que también se reunían a comer juntos, a celebrar la vida, a sostenerse mutuamente. La Eucaristía nació de ese gesto simple: agradecer, bendecir, partir y compartir. Hoy, seguimos haciendo lo mismo, aunque a veces lo olvidemos. Y en medio de esa expansión, también comenzaron las primeras dificultades serias. No todos aceptaban con facilidad el mensaje. Algunos temían que se tratara de una amenaza política o una desviación religiosa. Otros simplemente no entendían cómo podía un grupo de personas vivir con tanta alegría en medio de tantas adversidades. Empezaron las persecuciones. Algunos fueron llevados a juicio, otros encarcelados. Varios entregaron su vida, pero esa sangre derramada no fue inútil. Al contrario, se convirtió en semilla. Donde un cristiano caía, nacían muchos más. No por rebeldía ni por orgullo, sino por el testimonio de una fe que no se apagaba con la violencia. Como decía Tertuliano siglos después, la sangre de los mártires
es semilla de nuevos cristianos. Y así fue. La iglesia no se detuvo. Siguió creciendo, como un río que nada puede contener. En medio de todo esto, también aparecieron figuras femeninas de gran importancia. Mujeres como Lidia, Priscila o Febe, que jugaron un papel clave en la difusión del Evangelio. No solo acogían a las comunidades en sus casas, sino que también predicaban, enseñaban, servían con generosidad. Su presencia desafiaba los roles tradicionales de la época, mostrando que el Espíritu no hace acepción de personas. Querido espectador, si hasta aquí este viaje espiritual ha encendido algo en ti, si has sentido que esta historia también es la tuya, que Dios actúa en lo sencillo, en lo inesperado, en quienes se dejan tocar, te invitamos a que sigas caminando con nosotros. Suscríbete a este canal, Mañana con Dios, porque juntos es mejor que solos. Aquí no vienes a consumir contenido, vienes a compartir vida. Y ya que estás aquí, te pedimos algo especial. ¿Nos dejas un pedacito de tu testimonio? Cuéntanos en los comentarios. ¿Dónde viste actuar a Dios cuando menos lo esperabas? ¿Qué momento fue para ti como un Pentecostés personal? No importa si son unas líneas o unas palabras sueltas. Lo importante es que este canal no solo hable, sino que escuche, porque tu historia también es parte del Evangelio que sigue escribiéndose. La historia de la iglesia primitiva es también la historia de una esperanza que no muere, de una luz que no se apaga aun cuando los vientos arrecian. Las persecuciones que comenzaron a extenderse en el Imperio Romano no lograron sofocar el mensaje de Cristo. Al contrario, lo hicieron más visible, más creíble. Mientras los poderosos intentaban silenciar las voces de los creyentes, la fuerza del amor cristiano hablaba más alto que cualquier decreto. En las ciudades del imperio, tanto en las costas como en las montañas, empezaban a organizarse pequeñas comunidades que se reunían a escondidas. No tenían templos, ni riquezas, ni reconocimiento social, pero poseían algo que nadie podía arrebatarles: la certeza de que Jesús vivía y que su promesa no era una ilusión. Esa convicción los hacía valientes, incluso cuando sabían que podían pagar con su vida por reunirse en oración. Uno de los símbolos más conmovedores de aquella época fue el del pez, el ichthys. No era solo un dibujo inocente, era un código secreto entre creyentes, una manera de identificarse sin hablar. En tiempos de riesgo, un simple trazo en la arena podía significar una red de apoyo, una comunidad invisible pero presente. Así es como el Evangelio avanzaba, de corazón en corazón, de casa en casa, de gesto en gesto. Mientras tanto, los apóstoles y discípulos seguían viajando, cruzando fronteras, enfrentando tempestades. Pablo, por ejemplo, realizó varios viajes misioneros, visitando ciudades como Éfeso, Tesalónica, Corinto y Roma. En cada una de ellas fundó comunidades, escribió cartas, enfrentó conflictos y animó a los fieles a no perder el ánimo. Sus palabras se convirtieron en alimento espiritual para quienes vivían en el límite de la incertidumbre. Pero Pablo no estaba solo. Le acompañaban hombres y mujeres de confianza, personas valientes que compartían su pasión por anunciar a Cristo. Entre ellos encontramos a Silas, a Timoteo, a Lucas, que fue también quien dejó por escrito muchas de estas historias en el libro de los Hechos. Eran pequeños equipos misioneros, sin medios, sin protección política, pero llenos del fuego de Dios. Y es importante entender que esta expansión no fue solo una campaña religiosa, fue también un testimonio cultural y humano. Los primeros cristianos transformaban los lugares que tocaban. Donde llegaban, llevaban consuelo a los enfermos, esperanza a los pobres, dignidad a los marginados. Su fe no se quedaba en palabras, se hacía carne en gestos cotidianos, en el modo de mirar al otro, en la manera de tratar al enemigo. En medio de este crecimiento, comenzaron también los primeros debates internos. No era fácil unir en una misma familia a personas tan distintas entre sí: judíos practicantes, paganos convertidos, griegos filósofos, esclavos y personas libres.
Surgieron preguntas difíciles. ¿Qué normas seguir? ¿Cómo entender la libertad cristiana sin caer en el desorden? ¿Qué era esencial y qué podía cambiar según la cultura? El Concilio de Jerusalén fue un momento clave. Allí, los líderes de la comunidad se reunieron para discernir juntos qué camino tomar. Fue un ejemplo maravilloso de sinodalidad, escuchar al Espíritu a través del diálogo fraterno. Se decidió que los convertidos del mundo pagano no necesitaban asumir todas las leyes judías. Bastaba conseguir lo esencial, la fe en Cristo y el amor al prójimo. Este gesto marcó un antes y un después. Mostró que la Iglesia desde el principio estaba viva, abierta a escuchar, a aprender, a corregirse. No era una estructura rígida, sino un cuerpo en movimiento, guiado por el Espíritu. Y esta es una enseñanza fundamental para nosotros hoy. También en nuestros tiempos, estamos llamados a discernir juntos, a caminar unidos, a dejarnos guiar por el soplo divino. Otro aspecto admirable de aquellas primeras comunidades era su sentido de pertenencia. No eran solo creyentes individuales que oraban por su cuenta. Se sentían parte de una gran familia, con lazos más fuertes que los de sangre. Compartían alegrías y penas, cuidaban a los enfermos, ayudaban a las viudas, acogían a los extranjeros. La fe no era una experiencia aislada, sino profundamente comunitaria. Este espíritu comunitario es algo que nuestra sociedad necesita recuperar. En un mundo cada vez más individualista, donde cada quien va a lo suyo, el ejemplo de los primeros cristianos es una llamada a reencontrarnos como hermanos. No se trata solo de asistir a misa o rezar el rosario, aunque eso es importante, sino de crear espacios donde podamos conocernos, acompañarnos, sostenernos mutuamente. La caridad cristiana era concreta. No se limitaba a palabras bonitas, se traducía en acción. Repartir el pan, visitar a los presos, consolar a los que sufrían. Y lo más impactante es que todo esto lo hacían sin esperar recompensas, sin publicidad, sin buscar aplausos. Su único deseo era imitar a Jesús, vivir como Él, amar como Él. Y en este camino, el testimonio de los mártires brillaba con una luz especial. Personas como Esteban, Ignacio de Antioquía o Cecilia entregaron su vida sin renegar de su fe. No fueron fanáticos, fueron testigos del amor hasta el extremo. Su serenidad frente a la muerte impresionaba incluso a sus verdugos. No maldecían, no odiaban, solo oraban y perdonaban. Su sangre no era una derrota, sino una victoria silenciosa. La Iglesia primitiva nos enseña que no hace falta tener grandes medios para transformar el mundo. Basta con una fe viva, una comunidad fraterna y una esperanza que no se apaga. El reino de Dios no viene con espectáculo, sino como semilla que crece en lo oculto, y cuando menos lo esperamos, florece. Y en este camino, el testimonio de los mártires brillaba con una luz especial. Personas como Esteban, Ignacio de Antioquía o Cecilia entregaron su vida sin renegar de su fe. No fueron fanáticos, fueron testigos del amor hasta el extremo. Su serenidad frente a la muerte impresionaba incluso a sus verdugos. No maldecían, no odiaban, solo oraban y perdonaban. Su sangre no era una derrota, sino una victoria silenciosa. A medida que la Iglesia se extendía hacia nuevos territorios, también lo hacía el desafío de mantenerse fiel al mensaje original de Jesús. Cada comunidad que nacía llevaba consigo las semillas del Evangelio, pero también sus propias preguntas, sus tensiones y sus contextos culturales únicos. En Egipto, por ejemplo, los cristianos se organizaban de una forma distinta que en Roma o en Antioquía. Pero en medio de esas diferencias había un núcleo común: la certeza de que el Hijo de Dios había vencido la muerte y que su amor era más fuerte que cualquier imperio. En este escenario de diversidad creciente, surgió una figura clave, la del obispo. No como un cargo de poder, sino como un servidor de la unidad.
Los obispos eran reconocidos por las comunidades como personas de sabiduría y de fe probada. Uno de los símbolos más conmovedores de aquella época fue el del pez, el ichthys. No era solo un dibujo inocente, era un código secreto entre creyentes, una manera de identificarse sin hablar. En tiempos de riesgo, un simple trazo en la arena podía significar una red de apoyo, una comunidad invisible pero presente. Así es como el Evangelio avanzaba, de corazón en corazón, de casa en casa, de gesto en gesto. Su misión era custodiar la enseñanza de los apóstoles, velar por la comunión entre las iglesias y cuidar de los más necesitados. Desde muy pronto, los fieles veían en ellos una referencia segura, una especie de faro en medio de la tormenta. Algunos obispos dejaron una huella tan profunda que sus palabras siguen inspirando a generaciones. Uno de ellos fue Policarpo de Esmirna, discípulo directo del apóstol Juan. Policarpo fue conocido por su mansedumbre, su humildad y su fidelidad hasta el final. Cuando le ofrecieron salvarse renegando de Cristo, respondió con serenidad: «Hace más de 80 años que le sirvo, y jamás me ha hecho daño. ¿Cómo voy a negar ahora a mi Señor?». Su martirio encendió aún más la fe de los creyentes de su tiempo. A la vez, comenzaba a florecer una nueva manera de vivir la fe, la vida retirada en el desierto. Hombres y mujeres se alejaban de las ciudades para buscar en la soledad un encuentro más profundo con Dios. Nacía así el movimiento de los eremitas, que más tarde daría lugar a la vida monástica. No huían del mundo por desprecio, sino por deseo de purificar el corazón, de vivir una vida centrada en la oración, el silencio y la penitencia. Uno de los primeros y más influyentes fue Antonio, un joven egipcio que, al escuchar el Evangelio donde Jesús dice: «Vende todo lo que tienes y sígueme», decidió tomarlo al pie de la letra. Se retiró al desierto, donde vivió décadas en oración, enfrentando tentaciones, pero también recibiendo sabiduría del Espíritu. Su fama creció tanto que muchos comenzaron a visitarle en busca de consejo. Sin quererlo, Antonio se convirtió en padre espiritual de muchos, y su ejemplo dio origen a toda una tradición espiritual que aún hoy ilumina a la Iglesia. En paralelo, la vida de los cristianos en las ciudades seguía enfrentando momentos difíciles. A medida que el cristianismo se hacía más visible, también crecía la incomodidad de los poderosos. Para algunos emperadores, la fe cristiana representaba una amenaza al orden establecido. No comprendían cómo era posible que personas humildes desafiaran las normas del imperio por seguir a un carpintero crucificado. Las persecuciones se volvieron más intensas. En algunos lugares, los cristianos eran obligados a ofrecer incienso a los dioses romanos como signo de lealtad. Negarse a hacerlo equivalía a una sentencia de muerte. Y sin embargo, muchos se mantenían firmes, no por terquedad, sino por fidelidad. Su conciencia no les permitía renunciar al Dios vivo por ídolos de piedra. Preferían morir antes que mentirle a su corazón. Uno de los episodios más conmovedores fue el de Perpetua y Felicidad, dos jóvenes mujeres de Cartago. Perpetua era madre de un bebé. Felicidad estaba embarazada. Fueron arrestadas por negarse a abandonar su fe. En prisión, Felicidad dio a luz y, a pesar del dolor, se mantuvo firme. Ambas fueron ejecutadas en el circo, pero su testimonio conmovió a tantos que sus nombres fueron escritos en los corazones de los fieles. Hasta hoy son recordadas como símbolos de valentía y fe inquebrantable. Pero no todo eran sombras. En medio de estos tiempos oscuros, también surgían conversiones sorprendentes. Soldados, magistrados, incluso miembros del Senado romano comenzaban a abrazar la fe cristiana. Lo hacían en silencio, a menudo a escondidas, pero con una convicción que los impulsaba a cambiar su vida. Eran conscientes del riesgo, pero también del tesoro que habían encontrado. Descubrían en Cristo una libertad interior que ningún cargo ni riqueza podía ofrecer. Y así, poco a poco, la fe fue ganando terreno. No mediante la fuerza, sino por el testimonio. No con discursos elocuentes, sino con vidas entregadas.
El cristianismo crecía como una llama que se pasa de una vela a otra, silenciosa, pero imparable. Este crecimiento culminó con un hecho que cambiaría para siempre el rumbo de la historia: la conversión del emperador Constantino. Tras una visión que tuvo antes de una batalla decisiva, donde vio una cruz en el cielo con las palabras «Con este signo vencerás», Constantino abrazó la fe cristiana y decretó la libertad de culto en el año 313. Era el famoso Edicto de Milán. Por primera vez, los cristianos podían vivir su fe sin temor a ser perseguidos. Las puertas de las iglesias se abrieron de par en par. Muchos salieron de las catacumbas y las comunidades comenzaron a organizarse con más libertad. Fue un tiempo de alegría y de desafíos. Porque si antes el enemigo era visible, ahora la tentación era más sutil: adaptarse al mundo, perder el ardor del primer amor. Y aquí la historia nos deja una enseñanza vital. La persecución puede purificar la fe, pero la comodidad puede adormecerla. El pueblo cristiano tuvo que aprender a no olvidar sus raíces, a no vender su alma por el favor del mundo. Algunos lo lograron, otros no tanto. Pero el Espíritu seguía soplando, inspirando nuevos caminos. En este contexto surgieron grandes pensadores como Atanasio, Basilio y Agustín, cuyas ideas darían forma a la teología cristiana durante siglos. Pero también florecieron los santos ocultos, los que nadie conoce, los que simplemente vivieron su fe con alegría, en silencio, en lo cotidiano. Y eso nos recuerda algo muy importante. Tú también puedes ser un santo. No hace falta ser famoso, ni tener una vida extraordinaria. Basta con vivir con amor, con fidelidad, con alegría. Basta con seguir a Jesús en tu día a día, allí donde estás, con lo que tienes. Tras la libertad otorgada por el Edicto de Milán, los cristianos se encontraron en un nuevo escenario que, si bien les brindaba seguridad, también presentaba desafíos desconocidos. Ya no eran una minoría perseguida, sino una comunidad en expansión, con templos visibles, reuniones abiertas y reconocimiento público. El cambio fue profundo, y con él llegaron decisiones importantes. ¿Cómo conservar la autenticidad del Evangelio cuando se empieza a caminar de la mano del poder? Algunos se sintieron inquietos. Veían con preocupación cómo el fervor sencillo de los primeros tiempos comenzaba a diluirse en costumbres nuevas, más cómodas, más institucionales. De ahí surgió una respuesta valiente y radical: el fortalecimiento de la vida consagrada. No solo en los desiertos de Egipto y Siria, sino también en los campos de Asia Menor y en las colinas de Galia. Hombres y mujeres se consagraban a Dios en comunidades organizadas, viviendo bajo reglas claras que unían oración, trabajo y vida fraterna. Uno de los nombres más influyentes de este tiempo fue Pacomio. Exsoldado, se convirtió al cristianismo tras una experiencia de servicio a los pobres durante su juventud. Sintió que su vocación no era la guerra, sino la entrega total a Dios. Fundó comunidades donde se vivía en silencio, en obediencia, en humildad. Los monjes no eran ermitaños solitarios, sino hermanos que compartían pan, oración y servicio. El ideal era claro: buscar a Dios juntos, cada día, en lo sencillo. Mientras tanto, en las ciudades, se intensificaban los debates teológicos. La iglesia estaba creciendo, pero también enfrentaba desafíos doctrinales. Surgían interpretaciones diversas sobre quién era realmente Jesús. ¿Era verdaderamente Dios o solo un enviado especial? ¿Era igual al Padre o solo parecido? Estas preguntas, lejos de ser teóricas, tocaban el corazón mismo de la fe cristiana, y era necesario responderlas con claridad. Así se convocaron los primeros grandes concilios ecuménicos. El primero tuvo lugar en Nicea, en el año 325. Reunió a obispos de todas las regiones del imperio, convocados por el propio Constantino, no como jefe espiritual, sino como garante de la unidad civil. Fue en este concilio donde se formuló el famoso Credo de Nicea, una declaración de fe que afirmaba sin ambigüedad la divinidad de Cristo, Dios de Dios, luz de luz.
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Pero las tensiones no se resolvieron de inmediato. Hubo opositores, discusiones intensas, exilios, reconciliaciones y nuevas divisiones. La historia de la Iglesia es también una historia de luchas internas, de errores humanos, de búsquedas sinceras y a veces conflictivas. Pero en medio de todo, el Espíritu Santo no abandonaba a su Iglesia. Guiaba, corregía, inspiraba, levantaba testigos. Uno de esos testigos fue Atanasio de Alejandría, incansable defensor de la fe en la divinidad de Cristo. Fue exiliado 5 veces por su postura firme, pero jamás cedió, no por orgullo, sino por amor a la verdad. Atanasio entendía que si Jesús no era verdaderamente Dios, entonces nuestra salvación estaba vacía, porque solo Dios podía salvarnos desde dentro, no como un mensajero externo, sino como aquel que se hizo uno de nosotros para elevarnos hasta Él. Otro gran faro fue Basilio el Grande, hombre de oración y de acción. Fundó comunidades monásticas, escribió tratados teológicos y luchó contra las injusticias sociales. Su visión era integral, una fe que no se limitaba al culto, sino que se traducía en caridad concreta. Basilio decía que el que guarda su pan mientras otro tiene hambre, en realidad roba. Su espiritualidad estaba marcada por la compasión y la justicia. Junto a él, brillaron también su hermano Gregorio de Nisa y su amigo Gregorio Nacianceno. Juntos, los tres formaron una especie de trinidad teológica que iluminó la comprensión del misterio de Dios. Hablaron de la Trinidad no como una fórmula abstracta, sino como una experiencia viva de comunión, de amor eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y esa comunión divina era, para ellos, modelo de la comunidad humana. En Occidente, otro gigante de la fe estaba a punto de emerger: Agustín de Hipona. Su historia personal es de las más conmovedoras de toda la historia cristiana. Nacido en el norte de África, Agustín vivió una juventud agitada, buscando la verdad en filosofías diversas y en placeres pasajeros. Su madre, Mónica, nunca dejó de orar por él, y con lágrimas y paciencia esperó su conversión. Finalmente, tocado por la gracia, Agustín abrazó la fe cristiana y fue bautizado por Ambrosio de Milán. Desde entonces, su vida cambió radicalmente. Se hizo sacerdote, luego obispo, y dedicó su inteligencia y su corazón a comprender y enseñar los misterios de la fe. Sus obras son vastas y profundas, pero hay una que destaca sobre todas: las Confesiones, donde narra su camino interior, sus dudas, sus caídas y, sobre todo, su encuentro con el amor de Dios. En una de sus frases más célebres dice: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Lo que hace tan especial a Agustín es su cercanía. No escribe como un sabio distante, sino como un amigo que ha caminado por senderos oscuros y ha encontrado la luz. Su voz sigue resonando porque habla de búsquedas que todos hemos vivido: el deseo de ser amados, la lucha por el sentido, la experiencia del perdón. Y en todo este panorama, el Espíritu seguía obrando. La Iglesia no era perfecta, pero era amada. No estaba exenta de errores, pero estaba guiada. Porque la promesa de Cristo era firme: «Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esa presencia silenciosa pero real es lo que ha sostenido a la comunidad cristiana a través de los siglos. Hoy, al mirar hacia atrás, no podemos sino sentir gratitud por los que entregaron su vida, por los que enseñaron con sabiduría, por los que sirvieron en silencio. Ellos nos han abierto un camino, no para que lo admiremos de lejos, sino para que lo recorramos con esperanza. Porque el mismo espíritu que animó a Agustín, a Basilio, a Atanasio, está también contigo. A medida que el siglo V avanzaba, nuevas sacudidas remecían el mundo conocido. El Imperio Romano de Occidente comenzaba a desmoronarse, como una gran estructura que cruje por dentro.
Los pueblos considerados bárbaros, germanos, visigodos, vándalos, suevos, ostrogodos, avanzaban sobre las antiguas provincias romanas, ya debilitadas por años de crisis, corrupción interna y decadencia moral. Para muchos, aquello era el fin de la civilización. Para otros, una oportunidad. En medio del caos, la iglesia se convirtió en faro. Mientras los ejércitos se retiraban y las instituciones se derrumbaban, los obispos permanecían. En ciudades como Roma, Milán, Cartago o Tours, eran ellos quienes organizaban la ayuda a los pobres, la atención a los enfermos, la protección a los más débiles. La autoridad moral que habían construido durante siglos de servicio silencioso se volvía ahora fundamental para la estabilidad de las comunidades. El rostro de la iglesia cambiaba. Ya no era perseguida, ahora era protectora. Uno de los personajes más impactantes de este tiempo fue León I, conocido como León Magno. Como obispo de Roma, no solo defendió la ortodoxia doctrinal frente a herejías que aún se debatían sobre la naturaleza de Cristo, sino que también tuvo un rol crucial como mediador político. En un episodio inolvidable, León se presentó ante Atila, el temido líder de los hunos, que había devastado regiones enteras de Europa. Con palabras firmes y mirada serena, León consiguió lo que parecía imposible: que Atila diera media vuelta y salvara a Roma de una destrucción segura. Fue un gesto que marcó una época. El obispo no tenía ejércitos, ni espadas, ni riquezas. Solo llevaba consigo la fuerza de la verdad y el poder de su fe. Esa escena, más que un hecho histórico, es una metáfora del papel que la iglesia comenzó a ejercer. Ser voz de paz en medio de la violencia, ser escudo espiritual en tiempos de incertidumbre. Por otro lado, el legado de Agustín aún palpitaba. Aunque había fallecido en el año 430, su pensamiento influenciaba profundamente la espiritualidad occidental. Su visión del pecado original, de la gracia, de la lucha interior del alma humana, resonaba con fuerza en una sociedad que buscaba respuestas profundas en medio de la destrucción. Muchos de sus escritos se copiaban, circulaban y eran debatidos en monasterios y centros eclesiales, convirtiéndose en la columna vertebral de la teología cristiana en los siglos siguientes. Mientras tanto, el monacato seguía extendiéndose como una llama silenciosa. En las Islas Británicas, en la lejana Irlanda, florecieron monasterios llenos de fervor, sencillez y belleza. Figuras como Patricio de Irlanda mostraban que el Evangelio podía transformar incluso los rincones más alejados del antiguo imperio. Sin estructuras imperiales, sin ayudas externas, aquellos cristianos construyeron escuelas, copiaron manuscritos, catequizaron aldeas enteras con humildad y paciencia. La cultura cristiana se tejía desde la base, letra a letra, gesto a gesto. Los monasterios se convirtieron en oasis de civilización, donde se cuidaban no solo los textos sagrados, sino también las obras clásicas de la antigüedad. Gracias a ellos, Homero, Platón, Virgilio o Cicerón no se perdieron para siempre. Los monjes, con sus plumas, velas y oración constante, salvaron la memoria de la humanidad mientras el mundo antiguo se apagaba. Y es ahí donde emerge una figura que marcaría un antes y un después. Benito de Nursia. Joven italiano, nacido en un contexto de inestabilidad, decidió alejarse del mundo para buscar a Dios en el silencio de la montaña. En Montecassino, fundó una comunidad que vivía según una regla sencilla pero poderosa: ora et labora, reza y trabaja. La regla de San Benito no era un tratado espiritual, sino una guía práctica para vivir en comunidad, con equilibrio entre oración, estudio, trabajo manual y caridad. Lo sorprendente es que esa regla, escrita con sencillez y sin grandes pretensiones, terminó estructurando la vida de miles de monasterios durante más de 1000 años. El modelo benedictino se convirtió en un pilar de la Europa cristiana. En sus muros se educaron generaciones, se atendió a los pobres, se organizó la vida social y espiritual de pueblos enteros. Benito no fundó un imperio político.
pero sí una civilización del espíritu. Y mientras Occidente reconstruía su alma, en Oriente se mantenía viva la llama de los grandes padres del desierto. La espiritualidad ortodoxa florecía en Constantinopla, Antioquía, Jerusalén, con figuras como Juan Crisóstomo, que con su palabra ardiente tocaba corazones y desenmascaraba la hipocresía social, o como Gregorio de Niza, que profundizaba en el misterio de la divinidad con una finura teológica asombrosa. La Iglesia no era monolítica, pero era una, diversa en expresiones, en culturas, en liturgias, pero unida en lo esencial: el amor a Cristo, la fidelidad al Evangelio, el deseo de santidad. En esta época se reforzaba también la devoción a la Virgen María. Las primeras oraciones marianas, como el Subtum Praesidium, comenzaban a circular en las asambleas. Se la reconocía como Madre de Dios, Theotokos, y se la invocaba con ternura en medio de las pruebas, y es en ese espíritu donde encontramos la esencia del mensaje de Jesús. Amar hasta el extremo, perdonar sin límite, servir con alegría. La Iglesia de aquellos siglos supo mantener viva la llama en medio de la oscuridad, no por su poder, sino por su amor, no por su riqueza, sino por su fidelidad. Este testimonio nos interpela hoy. ¿Dónde están nuestros monasterios del corazón? ¿Qué espacios estamos creando para la oración, el silencio, la compasión? ¿Cómo vivimos nuestra fe en medio de un mundo que, como entonces, a veces parece derrumbarse? La respuesta sigue siendo la misma: volver a lo esencial. Y allí, en lo más profundo, encontraremos al mismo Dios que caminó con Benito, con León, con Mónica, con Agustín, y que hoy camina contigo. Entramos ahora en una etapa crucial en la historia de la Iglesia: la formación de una nueva Europa cristiana, nacida no ya de la herencia romana, sino de la fusión entre el Evangelio y los pueblos germánicos. Lo que parecía una amenaza, las invasiones de pueblos sin tradición cristiana, terminó siendo, en manos de Dios, una oportunidad inesperada para sembrar la fe en nuevas culturas. Donde otros veían solo ruinas, la Iglesia vio terreno fértil. Muchos de estos pueblos, tras asentarse, fueron progresivamente abrazando el cristianismo, no por imposición, sino por la cercanía de los monjes, por la entrega de los obispos, por el testimonio humilde de tantos cristianos anónimos. El reino de los francos, por ejemplo, se convirtió en un bastión de esta nueva cristiandad, gracias a la conversión de su rey, Clodoveo, tras una victoria decisiva en batalla. Fue bautizado por San Remigio en una ceremonia que unió la cruz y la corona en un nuevo simbolismo. Ese gesto tuvo consecuencias profundas. Los francos adoptaron el cristianismo niceno, la fe de los concilios, diferenciándose de otros pueblos germánicos que seguían el arrianismo. A partir de ahí, Francia comenzaría a ser vista como la hija mayor de la Iglesia, un título simbólico que reflejaba su nuevo papel como defensora de la fe en Europa occidental. Y mientras en Occidente se gestaba esta nueva identidad, en Oriente el cristianismo también vivía momentos de esplendor y desafío. Constantinopla, la Segunda Roma, se consolidaba como centro espiritual, político y cultural del Imperio bizantino. La liturgia oriental, llena de misticismo y belleza, alcanzaba niveles de profundidad que aún hoy conmueven. El canto bizantino, los iconos, la arquitectura sagrada, todo contribuía a crear una experiencia de fe que envolvía los sentidos y el alma. Allí, en Oriente, surgirían grandes santos y teólogos. Uno de ellos fue Máximo el Confesor, cuya defensa del misterio de Cristo le costó la lengua y la mano, mutiladas por oponerse al poder político. Su valentía silenciosa lo convirtió en testigo elocuente del amor a la verdad, incluso cuando ello implicaba sufrimiento. Su vida nos recuerda que la fe no siempre es cómoda, pero sí profundamente liberadora. Volviendo a Occidente, asistimos también al crecimiento del papado como figura espiritual de referencia. Aunque en este tiempo no tenía el poder político que tendría más adelante, sí comenzaba a ser reconocido por otras iglesias como un punto de unidad.
Papas como Gregorio I, también llamado Gregorio Magno, dieron pasos decisivos en esta dirección. Gregorio fue un hombre de oración, pero también de acción. Organizó la caridad en Roma, envió misioneros a Inglaterra, escribió obras de teología pastoral que siguen siendo leídas hoy. Su figura marca el inicio de una nueva etapa. La Iglesia que no solo cuida a los suyos, sino que sale al encuentro de quienes aún no han conocido a Cristo. Bajo su impulso, se organizó la misión a los anglosajones, llevada a cabo por monjes como Agustín de Canterbury. Aquellos hombres cruzaron mares y tierras desconocidas para anunciar el Evangelio a un pueblo que vivía entre mitos y dioses antiguos. No llevaban oro ni poder, solo la palabra y una fe inquebrantable. Y así, poco a poco, Europa fue tomando una forma nueva. Monasterios, iglesias y catedrales comenzaron a salpicar el paisaje. En cada aldea, la cruz se alzaba como señal de esperanza. La educación resurgía en las escuelas monásticas. La caridad se institucionalizaba en hospicios y albergues. Se formaban nuevas redes sociales y espirituales que sostenían a los pueblos más allá de las estructuras políticas. Un aspecto profundamente humano de esta época es la aparición de la piedad popular. Nacen peregrinaciones, fiestas locales, devociones sencillas que conectan al pueblo con lo sagrado. Se construyen santuarios en lugares donde se decía que había habido milagros, apariciones o martirios. La gente caminaba durante semanas para llegar a un monasterio, llevar una ofrenda, pedir por un hijo enfermo, dar gracias por una cosecha. Un ejemplo hermoso de esto es la figura de Santa Brígida de Irlanda. Mujer fuerte, sabia y profundamente espiritual, fundó monasterios dobles, para hombres y mujeres, donde la vida se organizaba en torno a la oración, el trabajo y la acogida. Su fama de santidad se extendió rápidamente. Se decía que su mesa siempre tenía lugar para uno más, que su oración era capaz de calmar tormentas, que su mirada aliviaba el alma del angustiado. Era santa porque era humana, porque sabía amar sin medida. Y es que eso es la santidad, la capacidad de dejar que Dios ame a través de nosotros. En cada siglo, en cada cultura, el Espíritu ha suscitado hombres y mujeres que, sin buscar gloria ni reconocimiento, han sido luz. Luz en la oscuridad, pan en el hambre, consuelo en el dolor. La Iglesia no ha sido nunca una institución perfecta, pero ha sido siempre hogar para los imperfectos que buscan a Dios. Y eso la convierte en una esperanza permanente, porque allí donde el Evangelio ha sido vivido con autenticidad, ha brotado vida, y esa vida sigue resonando hasta hoy. A medida que avanzamos hacia el siglo IX, el cristianismo en Europa se encuentra en un momento de consolidación y expansión. Uno de los protagonistas indiscutibles de esta etapa fue un líder franco de gran inteligencia y visión, Carlomagno, coronado como emperador por el Papa León III en la Navidad del año 800. Este acto no fue simplemente un gesto ceremonial, sino un signo poderoso de la alianza entre la Iglesia y la nueva estructura política que estaban haciendo en Europa occidental. El viejo sueño del Imperio Romano se actualizaba bajo una forma cristiana. Carlomagno, con todos sus aciertos y limitaciones, comprendía que la fe podía ser unificador social. Promovió la creación de escuelas en los monasterios, impulsó la copia de manuscritos, apoyó la formación del clero y buscó una cierta uniformidad litúrgica que reforzara la identidad cristiana en su vasto imperio. Su corte en Aquisgrán se convirtió en un centro de renacimiento cultural y espiritual. Allí se reunieron sabios como Alcuino de York, quien fue clave en la reforma educativa y teológica de la época. Pero este auge no estaba exento de sombras. Las conversiones forzadas de pueblos como los sajones, la represión de creencias antiguas por métodos militares o las disputas internas por el poder evidencian que no siempre la cruz y la espada caminaron con armonía. Aún así, en medio de esas tensiones, hubo semillas de santidad auténtica que florecieron. En cada región conquistada, surgían nuevas iglesias, nuevas diócesis, nuevas vocaciones. La liturgia, en este tiempo,
adquiría una riqueza singular. Se consolidaban ritos, se fijaban fórmulas sacramentales, se componían himnos y se organizaban calendarios litúrgicos que aún hoy seguimos. La misa dominical pasaba a ser el eje de la vida cristiana, el lugar de encuentro con Cristo resucitado. La arquitectura se adaptaba para expresar esta centralidad. Ábsides orientados al sol naciente, altares elevados, retablos que narraban la historia de la salvación en imágenes que hablaban a los analfabetos. Mientras tanto, los monasterios seguían siendo los pulmones espirituales de Europa. La regla benedictina se expandía, adaptándose a las distintas culturas y geografías. En el norte, en lo que hoy conocemos como Alemania y los países escandinavos, se levantaban nuevas comunidades que llevaban la luz del Evangelio hasta los rincones más lejanos. En estas tierras, los santos Bonifacio, Ansgario y Vilibaldo, entre otros, fueron sembradores incansables, a veces en medio de peligros, persecuciones y climas adversos. El testimonio de estos hombres y mujeres era más fuerte que cualquier argumento teológico. No eran grandes oradores ni estrategas. Eran personas con una fe inquebrantable, capaces de recorrer miles de kilómetros sin garantías, solo por anunciar que Cristo había vencido la muerte. Muchos murieron sin ver frutos, pero dejaron raíces. Raíces que, con el tiempo, darían fruto. También en este periodo, se desarrolló una sensibilidad especial hacia la figura de María. La devoción mariana creció, no solo en la teología, sino sobre todo en el corazón del pueblo. Se componían himnos como el Ave Maris Stella, se levantaban capillas en su honor, se rezaba el Ángelus al sonar las campanas. María era vista como madre, protectora, guía segura en tiempos de oscuridad. Ella, humilde y obediente, representaba el ideal cristiano de entrega confiada a la voluntad divina. Por otra parte, surgen en estos siglos las grandes rutas de peregrinación. La más emblemática, sin duda, es la que conduce hasta Santiago de Compostela, en la actual España. Según la tradición, allí reposan los restos del apóstol Santiago el Mayor. Este camino, además de tener un significado espiritual, fue también un canal de intercambio cultural, artístico y económico. Por sus senderos caminaban nobles y campesinos, clérigos y soldados, cada uno con su historia, sus heridas, sus esperanzas. El camino de Santiago se convirtió en símbolo de la búsqueda humana de sentido. Cada paso era una oración, cada etapa una purificación. Y al llegar a la catedral, el abrazo al santo no era solo un gesto físico, sino una declaración del alma. He llegado, Señor. Estoy cansado, pero sigo creyendo. Hoy, muchos siglos después, ese mismo espíritu sigue latiendo en quienes recorren esas tierras con la mochila cargada de fe y preguntas. La Iglesia también comenzó a desarrollarse en su dimensión jurídica y organizativa. Los concilios regionales abordaban problemas prácticos de la vida cristiana, la disciplina del clero, el cuidado de los pobres, la protección de los sacramentos. La estructura diocesana se fortalecía. Obispos pastores, no príncipes. Pueblos enteros buscaban en ellos orientación, consuelo, presencia. Sin embargo, no podemos idealizar este tiempo. Hubo corrupción, luchas por cargos eclesiásticos, confusión doctrinal en algunos sectores. Pero en medio de todo ello, como siempre en la historia de la Iglesia, brillaban pequeñas luces. Luz de los que no salían en crónicas ni tenían poder, pero vivían la fe con coherencia y amor. Un dato significativo es el rol de las mujeres en este proceso. Aunque muchas veces invisibilizadas, hubo mujeres que lideraron monasterios, que escribieron himnos, que sanaban enfermos, que enseñaban a los niños. No siempre llevaban títulos oficiales, pero su impacto fue duradero, como Santa Walburga, que llevó la fe a Baviera y fue recordada por siglos por su dulzura y sabiduría. Y entre tanto dinamismo, el Espíritu seguía suscitando carismas nuevos, formas distintas de vivir el Evangelio, adaptadas a los tiempos. Así como en siglos anteriores surgieron los anacoretas,
Ahora aparecían nuevas formas de vida común, nuevas reglas, nuevas misiones. La iglesia no era una estructura rígida, sino un cuerpo vivo, en movimiento constante. En medio de esta marea de historia, cultura y fe, lo esencial seguía intacto. Un Dios que se hizo hombre, que murió y resucitó, y que ahora vive en medio de su pueblo. Y ese pueblo, pese a sus fragilidades, seguía caminando. A veces tropezando, a veces cantando, pero siempre avanzando. Y así llegamos al umbral del año 1000. En la imaginación popular, ese número redondo cargaba un simbolismo tremendo. Algunos temían el fin del mundo, otros, más sensatos, veían una oportunidad de renovación. Lo cierto es que el paso al segundo milenio cristiano no trajo catástrofes cósmicas, sino un despertar espiritual. La gente acudía a las iglesias con más fervor, buscaba reconciliación, se multiplicaban las obras de misericordia. Era como si una nueva conciencia cristiana floreciera con fuerza. En este renacer destaca la reforma de Cluny, nacida en un pequeño monasterio de Borgoña, pero que tuvo un eco inmenso en toda la cristiandad. Allí, un grupo de monjes decidió volver al espíritu original de la regla de San Benito, con una vida centrada en la oración, el trabajo digno y la liturgia vivida con profundidad. Sin pretenderlo, iniciaron una revolución espiritual. Desde Cluny salieron generaciones de monjes que reformaron monasterios decadentes, inspiraron a obispos y guiaron a laicos a una vida más auténtica. Esta reforma monástica no fue simplemente un cambio de normas internas. Era un grito silencioso que recordaba a todos que la iglesia no puede perder su alma, que la belleza, la oración, el silencio y la caridad no son lujos, sino necesidades vitales para el corazón humano. Y ese clamor tuvo efectos duraderos. Se reconstruyeron templos, se consolidaron escuelas, se mejoraron las prácticas pastorales. Muchos cristianos redescubrieron que el Evangelio no era solo una doctrina, sino un estilo de vida posible, concreto y lleno de sentido. En paralelo, la figura del peregrino seguía siendo esencial. No solo los que caminaban a Santiago, sino también quienes se dirigían a Jerusalén o Roma. La peregrinación se convirtió en una metáfora existencial. Todos somos caminantes hacia Dios. Todos llevamos cargas, buscamos sentido, caemos, nos levantamos y seguimos. En ese trayecto no estamos solos. La comunidad, la iglesia, camina con nosotros, con sus luces y sombras, pero también con la fuerza de los santos que nos preceden y el amor de un Dios que no se cansa. Y si hablamos de santos, sería injusto cerrar este viaje sin recordar a algunos de esos rostros concretos que marcaron este periodo con una luz especial. San Romualdo, que llevó la vida eremítica a nuevos horizontes. Santa Adelaida, mujer fuerte y piadosa que supo unir fe y responsabilidad política sin corromperse. San Odilon de Cluny, impulsor de la conmemoración de los fieles difuntos, recordándonos que la Iglesia abraza también a los que han partido. Y tantos otros nombres, la mayoría anónimos, que vivieron la fe en lo cotidiano. El campesino que rezaba mientras sembraba, la madre que enseñaba a orar a sus hijos, el anciano que se confesaba con lágrimas al final de su vida. Estos hombres y mujeres no buscaban fama, solo querían vivir en paz con Dios. Y eso, al final, es lo que también tú y yo anhelamos. Paz. Una paz que no es ausencia de problemas, sino presencia de sentido. Una paz que nace de saber que no estamos solos, que alguien nos ama desde siempre y para siempre. Y esa es la gran noticia de la historia de la Iglesia. No es una saga de poder, ni un relato de errores y aciertos meramente humanos. Es la historia de un Dios que camina con su pueblo, que no se cansa, que perdona, que levanta. Un Dios que no espera que seamos perfectos para amarnos, sino que nos ama para transformarnos. Hoy, muchos siglos después, seguimos siendo parte de esa historia. Cada vez que perdonas, estás haciendo historia de salvación. Cada vez que ayudas a quien sufre, cada vez que eliges la verdad aunque cueste,
cada vez que rezas en silencio. Formas parte de esta gran familia que atraviesa los siglos y que tiene un solo centro: Jesús, el Señor resucitado. Y desde este canal, Mañana con Dios, queremos invitarte a vivir esa historia con alegría y compromiso. Si este viaje te ha tocado el corazón, si has sentido que Dios te hablaba en algún momento del camino, te invitamos a unirte más profundamente a esta comunidad. No solo suscribiéndote, aunque claro, eso ayuda mucho, sino sobre todo compartiendo lo que has recibido. Cuéntanos en los comentarios qué parte del video te conmovió más. ¿Qué aprendiste que antes no sabías? ¿Te recordó a alguien de tu vida? ¿A qué te inspira este recorrido por la historia cristiana? Y si tienes una historia de fe, por pequeña que te parezca, compártela con nosotros. Aquí hay espacio para ti. Aquí queremos escucharte, porque creemos que cada testimonio puede ser una chispa que encienda otra alma. Nuestra comunidad crece cuando compartimos, cuando dialogamos, cuando oramos los unos por los otros. Así que no tengas miedo. No necesitas usar palabras perfectas. Solo habla desde el corazón. Ya con eso basta. Y si todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Este canal no es solo un lugar de videos. Es un rincón de esperanza en medio de tanto ruido. Es un espacio donde cada mañana puede comenzar con Dios, con una palabra que reconforta, con una historia que inspira, con un mensaje que te recuerda que aún hay belleza en el mundo. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Que el Señor te bendiga, te sostenga en tus luchas y te abrace en tus soledades. Que María, nuestra Madre, te cubra con su manto y que nunca olvides, la historia que hemos contado no ha terminado. Tú formas parte de ella. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, camina con fe y recuerda, cada mañana es nueva si la vives con Dios.